Ya. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la continuación de instalaciones eléctricas del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 2 y esta consiste con un poco de la profundización acerca de los elementos de una instalación eléctrica. Entre los componentes de las instalaciones eléctricas existen dos tipos, los que pertenecen integrados a la instalación eléctrica como tal y los que son agregados a la instalación eléctrica. Inicialmente vamos a analizar tres dispositivos que ambos tienen el mismo principio, el mismo fin, que es evitar las sobrecargas en una instalación eléctrica. El primero son los desconectores o switches, que estos sirven para, como dije antes, ¿verdad?, para evitar las sobrecargas en el sistema. Estos existen de dos tipos. Hay los que funcionan con corriente alterna solamente y los que pueden funcionar con corriente alterna como con corriente directa. Por otro lado, tenemos también los switches tienen ciertas limitaciones de acuerdo a la tensión con la que trabajan, que esta puede ser de baja tensión y trabajan con tres corrientes diferentes, que son 15 amperios, 20 amperios y 30 amperios. Para cada corriente, que digamos la de 15 y la de 20, pueden funcionar con tres voltajes diferentes, con 127, con 127, 220 y con 220. El único que funciona con solo un voltaje es la de corriente de 30, que funciona solo con 125 voltios. Otro dispositivo con el mismo fin es el fusible. El fusible existen de dos tipos, los que limitan la corriente y los que no la limitan. Los que la limitan se denominan con la letra H y pueden interrumpir corrientes eléctricas hasta de 10.000 amperios. Entre las partes de un fusible podemos encontrar las siguientes. Acá miramos el punto de fusión. Este es el elemento fusible, el relleno de arena, que es este de acá, las navajas y ser hermético. Esta es una vista interna de un fusible. Externamente nosotros podemos observar solamente los contactos, que son estos dos, y en esta parte que se nos indica la corriente que puede soportar el fusible. Entre algunas de las especificaciones que nos debe dar el fabricante para el uso de un fusible se encuentran curvas específicas como la curva de corriente de tiempo, que es la que nos indica en cuánto tiempo se da el punto de función en el fusible, y otras tablas indicadoras como de las corrientes máximas que pueda aguantar el piloto. Por otro lado, también tenemos los interruptores. Aquí los fusibles, otra observación importante es de que cuando este es un fusible que no limita la corriente. Cuando son limitantes de corriente, la diferencia es de que tienen todas las partes y tan solo los puntos de fusión están conectados en varias filas en paralelo, por así decirlo. Por último, tenemos otro dispositivo que es el interruptor, que lo habíamos mencionado en la primera parte, y podemos observar que existen de varios tipos, ¿verdad?, de un polo, de dos polos, de tres polos, y estos poseen una conexión de cola y dos contactos. Estos tres dispositivos, como dije, tienen el mismo fin. Ahora los voy a dejar con mi compañero Samuel Colo, que les va a decir a las preguntas acerca de instalaciones. Muy bien, buenas tardes. Ahora yo voy a hablar lo que es el cálculo de las derivaciones de un circuito eléctrico. Entonces, para empezar, tenemos lo que son las cargas de alumbrado. Estas cargas de alumbrado son, digamos, las derivaciones de las lámparas, ya sean de las casas, de una habitación, de las habitaciones de unas casas o las de un hotel. Entonces, estas hay que considerarlas porque se recomienda un mínimo de 125 watts a la hora de calcular la carga. Ahora, por otro lado, si el circuito está alimentado por una salida y a esa misma vez está alimentado por una iluminación, entonces se recomienda que no sea de 125, sino que sea de 180 watts. Otra alternativa que se tiene para calcular la carga en alumbrados es calcularla a través de los watts por metro cuadrado. Para esta alternativa se tiene que saber la cantidad de watts totales utilizados dependiendo del número de alumbrados que existan, y esta se divide dentro del área en que este ocupa. Luego tenemos lo que son las cargas diversas para aparatos o circuitos que no son de alumbrado. Son aparatos fijos. Entonces, para los aparatos fijos, la carga tiene que ser, o se establece que sea un 100% de la carga que se le inyecta o se le transmite al mismo circuito. También se dice que a otras cargas en donde no
no está una iluminación contemplada, el mínimo será de 180 watts para los cálculos. Ahora, los aparatos que utilizan 3 amperios se recomienda que no se calculen como 3, sino que un mínimo de 5 amperios. Esto siempre dejando un rango de incerteza. Luego tenemos lo que es el hilo neutro. Este hilo neutro, la capacidad de carga no tendrá que ser menor a la capacidad de carga total calculada del circuito eléctrico. Ahora, tenemos lo que son tenemos que tener protecciones sobre contracorriente. Esta no tiene que exceder la cantidad de corriente que está predeterminada para cada circuito. Asimismo, tampoco tendrá que, cuando se utilizan de 10 amperios, la carga calculada no tendrá que ser menor al 150 total de la carga que se le introduce siempre al circuito. Ahora, los alambres están protegidos con contracorriente por el mismo hecho de que están aislados. Ahora, tenemos lo que son las portalámparas y los contactos. Estos no tendrán que ser la gran cantidad de carga calculada, no tendrá que ser menor a la que ellos van a entregar a la hora de trabajar. Este es para ambos. Ahora, tenemos lo que son los cordones flexibles. Estos tienen una gran ventaja, ya que podemos utilizar aparatos y movilizarlos, o sea, los hacen prácticamente portátiles y están siempre aislados. También tenemos lo que es un calentador. Para estos, los calentadores de iluminación tenemos que tener cuidado, ya que hay que estar seguros en dónde se va a sumergir. Ahora, para los calentadores que ya son muy grandes y trabajan con 20 amperios, estos se trabajan como fijos y se dejan instalados, ya que no pueden ser movibles por la cantidad de trabajo que utilizan. También el aire acondicionado, que se calcula como menos de 250 watts, y la puesta a tierra para aquellos alambres que están desprotegidos y que no están conectados, siempre tienen que ir conectados a tierra. Ahora, cuando estamos instalando el alumbrado, hay dos tipos de los que se utilizan, de 15 amperios y de 20 amperios. Los de 15 amperios son los que se utilizan en casas residenciales, los de 20 amperios son los que se utilizan ya en áreas industriales. Por último, tenemos el propósito general, que son los enchufes. Estos tendrán que ser un mínimo de 180 volts amperios. Ahora nos voy a dejar con mi compañero que va a seguir con el tema. Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco sobre el cálculo de las salidas de los circuitos derivados. Para el cálculo de las salidas de circuitos derivados necesitamos conocer la capacidad de nuestro interruptor o fusible, la cual tendría que ser en amperios. El número de salidas tendría siendo la cantidad de aparatos que podemos colocar en nuestra línea para que no se sobrecalienten ni exista ningún cortocircuito. Entonces el número de salidas lo vendríamos obteniendo con la capacidad del interruptor o fusible dividido 1.5 amperios, el cual nos va a obtener el número de salidas permitidas. Para obtener el número de salidas permitidas en casas de habitaciones o departamentos que sean menores a 20 amperios, debemos calcularlo multiplicarlo por la capacidad del fusible interruptor por el voltaje del mismo, dividiéndolo dentro de la carga que nos proporciona esta tabla, que viene siendo dada en watts metros cuadrados. Y aquí tenemos los más principales, podrían decirse, el banco, que sería de 30, casas de 20, edificios industriales 20, escuelas 30, hospitales 20 y tiendas de 30. Esta medida nos va a tirar el número de salidas permitidas por metro cuadrado. Entre los circuitos derivados individuales, se debe calcular cuando tenemos instalaciones eléctricas que necesitan una carga que así lo dependa, ¿verdad?, de un circuito individual derivado. En este caso podríamos hablar de los circuitos derivados de equipos de cocina, por ejemplo en comerciales donde utilizan cocinas que no son en base a gas, sino que eléctricas. Entonces estas necesitan de hacer cálculos y instalaciones eléctricas aparte, derivadas a la instalación normal, y todo el cableado y los circuitos conectados a este tipo de cocinas tendrían que ser calculados sobre el 125%.
para la capacidad de este equipo. En otro tipo de circuitos derivados tenemos los tipos de calefacción, que vendrían siendo calculados sobre el 175%. Este tipo de equipos son los que utilizan para proporcionar calor a espacios cerrados, y tenemos los de aire acondicionado, que se vendrían calculando sobre el 125% del compresor que proporciona el aire en el área. También vendría siendo sobre metros cuadrados. Este sería el video número 2 de la práctica 3 de instalaciones eléctricas 2.